espero que todas las personas que se hayan conectado vean, no, me imagino que me estarán viendo, porque yo me veo, y vean también a la persona que va a ser ponente de la sesión, al profesor José Carlos Arias, y que hoy pues, ha tenido la amabilidad y la gentileza de aceptar la invitación de Redipe, de la que él es ya un miembro desde su arranque, y su charla va a estar centrada en el tema de calidad institucional y economía española, donde él de alguna manera, yo imagino, bueno, voy a ser sincero, no imagino, sé eh, que nos va a hablar va primero a tratar de ubicar de qué va esto de la economía institucional, sobre todo yo diría respondiendo a una cuestión que está muy de moda en el campo académico, y es el tema de ¿importa, ¿importan las instituciones en la economía? Pues él nos va a recordar que sí, que importan mucho, y primero va a hacer con un pequeño barrido muy rápido para situar dentro del contexto de la economía institucional aquellas personas que compartan la sesión hoy con nosotros y que no estén muy familiarizados con el tema, para después entrar a tratar cuestiones específicas de la calidad institucional para la economía española. Él y yo hemos quedado en que no le haga una presentación al uso. Yo creo que José Carlos es una persona pues dentro del ámbito de la mayoría de la gente a la que va dirigido este tipo de seminarios. Yo creo que es persona ya conocida, con un currículum muy asentado además dentro de este ámbito o dentro de este terreno de la economía institucional, donde él ha publicado libros, artículos, y una de sus aportaciones más recientes es, yo diría, uno de los, para mí es mejor número que se ha hecho sobre economía institucional por parte de una revista en España, que es un número de papeles de economía española del año 2021 que él coordinó. Yo, antes de darle la palabra a él, ya brevemente, porque no quiero hoy, yo soy simplemente un presentador y no quiero acaparar más tiempo, voy a recordar, o voy a, mejor dicho, a explicitar a la gente, algunos probablemente lo sepan, que él la semana que viene, también el miércoles que viene, que es el día 5 de marzo, va a presentar el último libro que ha escrito, que se llama El tiempo es oro, economía política del nanosegundo, que es un libro muy interesante, muy bonito de leer además, y lo va a presentar en la Universidad Rey Juan Carlos a la 1:30 de la tarde del próximo día, o sea, el 5 de marzo. Así que yo ya me retiro y le voy a advertir que por algún problema técnico el control de las diapositivas los tengo yo. Voy a tratar de estar absolutamente pendiente para saber cuándo José Carlos necesita que ya esté la diapositiva siguiente. Y si no, le pido a él que me dé un tironcillo de orejas y me lo recuerde. Así que, José Carlos, cuando Bueno, quieras, calidad institucional y economía española. bueno, Tomás, pues nada, muchas gracias. Gracias naturalmente a Redipe por la invitación, a Salvador, ¿no? Un poco como responsable de estos seminarios, por la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes, ¿no? A través de estas pantallas que hacen que esto sea un poco antipático, por lo menos para mi gusto, ¿no? El que no haya un contacto personal, pero bueno, es una manera como otra cualquiera de hacerlo. Y bueno, la verdad es que para mí es una satisfacción también que me presentes tú, Tomás, porque la verdad que ya son muchos años, ¿no? Ya son muchos años de colegas, de ser muy buenos amigos y de compartir no solamente afición y gusto por el estudio, por el análisis de los problemas de las políticas económicas, los enfoques de la
de economía política, sino, bueno, yo creo que hemos compartido muchas batallas, ¿verdad? Durante todos estos años, pues me parece estupendo, me gusta mucho que me hayas presentado. Y estate atento con el dedito para que no nos despistemos con el PowerPoint, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, em, bueno, se me pide, Redipe me pide que hable de un poco esta visión moderna de las instituciones, pensando naturalmente en la utilidad que esto pueda tener para analizar algunos problemas de la economía española, ¿no? Los entornos más próximos a nosotros. Supongo que lo hace porque es verdad que yo hace bastantes años que me llamaron la atención esta visión moderna, contemporánea de las instituciones desde el punto de vista de la economía, ¿no? Lo que me llamó la atención fue la aparición de este nuevo enfoque tan asociado a la noción de coste de transacción, esto que se suele llamar la New Institutional Economics, ¿no? Porque me parecía que efectivamente esto venía a cubrir un vacío bastante importante, ¿no? Que es el que muchos economistas han notado durante mucho tiempo, que la economía de la corriente principal, bueno, podría tener podría ser todo lo satisfactoria que se quisiera, pero desde luego este vacío estaba muy presente en ella, ¿no? El vacío de no tener para nada en cuenta las instituciones. Es verdad que durante muchos años había economistas que toda su preocupación iba precisamente se centraba en el problema de las instituciones, pero estos economistas, que eran lo que ahora solemos llamar el viejo institucionalismo económico, que por cierto, hay que decir que, no sé, hace 100 años eran muy influyentes. Por ejemplo, en la Academia Norteamericana en ese momento eran claramente economistas como Commons o como Gardiner Means, ubicables en esa corriente que estoy diciendo, viejo institucionalismo económico. Pues digo que en ese momento ocupaban posiciones centrales, ¿no? Pero bueno, realmente la vieja economía institucional y la economía de elección racional, la economía neoclásica, eran algo así como el agua y el aceite, ¿no? Era algo imposible de mezclar, avanzaban por caminos completamente diferentes y divergentes, ¿no? Bueno, la nueva economía institucional lo que trae es, de alguna manera, un intento importante, interesante, por lo menos, ¿no? Que es el de internalizar las instituciones con el argumento, no sé si en el centro del argumentario, el sistema teórico de la economía neoclásica, pero sí, digamos, en las barreras interiores de la economía de la corriente principal. Y este es un intento, entonces, en sí mismo bastante interesante. Sus fundamentos teóricos están sobre todo en la obra de dos o tres grandes economistas, entre ellos sobre todo Douglas North, que están viendo su libro, creo que fundamental, ¿no? Este libro de 1990, Instituciones, Cambio Institucional y Evolución Económica, Desarrollo Económico, ¿no? Que, bueno, yo creo que es, desde un punto de vista teórico, el libro imprescindible, ¿no? De toda esta corriente. Hay otros autores y otras aportaciones que, bueno, o sea, que North es premio Nobel. También premios Nobel fueron Elinor Ostrom o Oliver Williamson, pero bueno, yo creo que si nos tenemos que quedar con un autor, North es el de absoluta referencia, ¿no? Y por avanzar, ¿no? No se puede dejar de mencionar, desde luego desde la perspectiva de hoy, porque son los premios Nobel más recientes, pero sobre todo por la influencia que ha tenido una visión que ya no es tanto teórica como de comparación histórica, ¿verdad? El del libro y los artículos, ¿no? Los muchos trabajos publicados en esta línea por Acemoglu y Robinson, ¿no? Últimos premios Nobel con su colega, ¿no? Johnson, el último año, ¿no? Este libro, como saben, yo supongo que muchos de ustedes lo conocerán porque es uno de los libros más difundidos de economía en todo el mundo, con más ediciones, más leídos. Bueno, y me permito añadir este pequeño librito, que lo pongo un poco más en pequeño, porque no está a la misma escala, por supuesto, que es un libro que Gonzalo Caballero y yo publicamos en el año 2013, donde tratamos de presentar de algún modo, es un libro que compilamos
¿no? Con aportaciones bastante interesantes de distintos autores. Está publicado en la colección Academia del CIS, bueno, un poco tratando de presentar el entramado teórico de estos argumentos. Este entramado teórico, vamos, Tomás, este Sí, sí, ya. entramado teórico, ¿no? Tiene, como digo, mucho que ver con o parte absolutamente de la noción de coste de transacción. Esto sin la noción de coste de transacción no sería nada, ¿no? La noción de coste de transacción, como saben, viene claramente su padre, ¿no? Su padre es Ronald Coase, ¿no? Es una noción que tiene mucho que ver con, está absolutamente asociada a, bueno, no solamente a los problemas de búsqueda, de medición, de normalización, que serían digamos, las fuentes de costes de transacción más inmediatas y que, bueno, menos explicación requieren, desde luego, está muy asociada a la aparición de problemas de información, la aparición a la existencia de asimetrías informacionales, la existencia de desventajas informacionales y por tanto la posibilidad de aprovechar esas ventajas y la aparición de posibles comportamientos eh, oportunistas para intentar hacerlo, ¿no? La existencia de costes hundidos, de inversiones irreversibles que, bueno, un poco también, ¿no? La existencia de este tipo de problemas dan lugar a problemas de ventajas o desventajas y la aparición de ese tipo de comportamientos oportunistas para explotarlos. Por tanto, estamos hablando de una fundamentación claramente microeconómica, en un ámbito totalmente distinto al problema del coste de la acción colectiva, pero todo esto de algún modo nos remite al centro de toda esta línea de argumentación, que es esta idea de contrato, ¿no? Y los problemas procelosos, complejos del diseño y la resolución de los contratos, ¿no? El diseño de los contratos, de contratos que cuanto más completos sean, pues evidentemente menos posibilidades habrá de explotar esas ventajas informacionales o asociadas a problemas de inversiones irreversibles, etcétera, que mencionaba hace un momento, pero que bueno, evidentemente, cuanto más completo sea el contrato, pues más costoso será, ¿no? Y por otro lado está todo el problema. Todo esto da lugar a una línea de investigación muy larga y muy interesante. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con el enforcement, con la resolución de los contratos, y esto, pues, sea por las partes, o sea, sobre todo a través de la tercera parte, el famoso third part enforcement, pues esto nos abre camino, directamente nos abre la puerta al sistema legal penal judicial, ¿no? En realidad, el centro del análisis, Tomás, el centro del análisis, esto nos remite directamente a la noción de instituciones, ¿no? Porque las instituciones se definen en todo este ámbito, no de cualquier manera, sino que las instituciones se definen como reglas, como procedimientos establecidos, como sistemas de organización, como modelos de gobernanza que, si están bien definidos, ¿no? Permiten el ahorro, la reducción de los costes de transacción, ¿no? O sea, un poco la clave está en que instituciones eficientes permiten la reducción de los costes de transacción. Y esto sí que es un poco el núcleo central. Ven que voy muy rápido porque, claro, en 40 minutos hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Pero supongo que se me va siguiendo, ¿no? Un poco el núcleo central de toda esta línea de análisis teórico, ¿no? Que es que la configuración de instituciones, por cuanto que incide sobre el valor de los costes de transacción, acaba por influir sobre la eficiencia económica. Y esto un poco es la razón fundamental decimos que el, por la cual decimos que efectivamente eh, mm, la nueva economía institucional internaliza las instituciones en el razonamiento neoclásico. ¿Por qué? Pues porque la economía neoclásica de lo que va fundamentalmente es de problemas de eficiencia, ¿no? Bueno, cuando hablamos de instituciones, hablamos de todas estas cosas que ven aquí, que ya no me detengo en ellas, fundamentalmente en normas, reglas que tienen que ver, que proporcionan veracidad, que favorecen la revelación de información en las transacciones económicas, que, bueno, que se definen como
Por cierto, las reglas pueden ser formales o informales, ¿eh? Las informales pueden llegar a ser tan importantes como las formales, pero en esta exposición las voy a dejar totalmente al margen porque esto abre las reglas informales, que no están escritas en ningún sitio, pero marcan pautas de comportamiento, generan incentivos también para que los sujetos que transaccionen se comporten en determinado momento y esto acabe incidiendo sobre el valor de los costes de transacción, pues pueden ser muy importantes, pero es un terreno muy diferente que ahora no tengo tiempo, desde luego, ni siquiera para explorar mínimamente, ¿no? Bueno, y instituciones importantes pueden ser el registro de la propiedad y todo lo que tiene que ver con normas formales que vayan dirigidas a incidir sobre la seguridad jurídica o este tipo de cosas, ¿no? Pasa, por favor, porque un poco la clave está en lo que viene a constituir. Y con esto cierro esta primera parte y ya pasamos a la parte más de aplicar esto a la realidad española, ¿no? Las instituciones eficientes, entonces, son aquellas que despejan incertidumbres, son aquellas que reducen el peso de comportamientos oportunistas y depredadores, ¿no? Que refuerzan la confianza mutua de las partes, ¿no? Esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con reforzar la confianza, ¿no? La confianza como una variable que puede llegar a tener una importancia económica trascendente, ¿no? Y que hacen más creíbles los intercambios, ¿no? Entonces, por eso decimos que variables como la productividad, como la inversión, como el ahorro y la idea de rentabilidad a largo plazo se ven impulsadas por ellas, ¿no? Bueno, pues bien, entonces decimos que cuando existan, la idea de instituciones importan, esto que Tomás planteaba en su introducción, ¿no? Las instituciones importan por cuanto su condición de eficiencia está asociada a procesos de crecimiento económico sostenido en el tiempo. Esto, la línea de argumentación teórica así tan pergeñada con 4 notas que yo acabo de dar, pues pasa por todo el análisis de la idea de coste de transacción, el modo en que se forman los costes de transacción y el modo en que se configuran en una determinada economía. Por cierto, los costes de transacción, medirlos no es fácil, pero hay muchos intentos de medir costes de transacción y en todo caso no es que estemos hablando de una parte pequeña, desde un famoso trabajo que se considera seminal del propio North y Wallis de hace ya más de 40 años, que trató de medir los costes de transacción en la economía norteamericana a lo largo de 50 años. El resultado que dio es que en torno a un 45% del PIB, los costes de transacción en la economía norteamericana, pues equivalían en torno a un 45% no sé si el 45, el 40 o el 35, pero en todo caso un porcentaje muy significativo, y esto simplemente como una referencia aproximativa, ¿no? Para que se tenga en cuenta que, bueno, pues estamos hablando de problemas que pueden llegar a tener una dimensión económica muy significativa, ¿no? Y que, digo, en último término, están asociados a las dinámicas de crecimiento económico en el tiempo, ¿no? Vamos a pasar entonces a la segunda parte, porque si no se nos va. Bueno, nos falta una referencia a este asunto, ¿no? Bueno, esta idea de que las instituciones importan, pues efectivamente ya hace mucho tiempo, que ha sido asumido ya en los años 90, el Banco Mundial y otras grandes agencias transnacionales empezaron a repetir esta cantinela de las instituciones importan. Entonces, esto empezó, digamos, saltó de escala la dinámica de investigación acerca de este tipo de problemas, la preocupación por el impacto de las instituciones en la economía, etcétera, ¿no? Y a partir de este momento, pues aparecen muchos intentos de medir exactamente qué es lo que entendemos por calidad institucional, ¿no? Y esos intentos de medición dieron como un resultado
¿no? La aparición de múltiples análisis comparativos internacionales, ¿no? De los cuales, bueno, aquí aparecen algunos de los más conocidos. Quizá el más conocido de todos es el que estuvo en vigor hasta el año 2020, en que dejó de publicarse, que es el Foro Económico Mundial, el Global Competitiveness Report, ¿no? Que fue publicándose año tras año, ¿no? Y que, sin embargo, bueno, por lo que sea, ¿no? Entre las razones, pues dejó de publicarse el año 2020, el año de la pandemia. Otro muy conocido, este informe de competitividad global, haré referencia a él en los próximos minutos en alguna cuestión específica. El informe de competitividad global incluía hasta 21 indicadores institucionales, ¿no? Y su punto de partida para enfocar esta cuestión es que los determinantes institucionales pesaban como el 25%, creo que el 25%, me parece que el 20, no sé si el 20, hablo de memoria, en algún momento, no sé si de la exposición, está el 20 o el 25% de los determinantes básicos de la competitividad de un país, ¿no? Más o menos lo mismo que las condiciones macroeconómicas, ¿eh? O sea, estamos hablando de una cuestión que entonces, por lo menos desde la perspectiva de este enfoque del Foro Económico Mundial, que no es cualquier cosa, pues sería bastante revelador, bastante significativo, ¿no? Su impacto económico. Otro muy conocido es el Doing Business, ¿no? Que también se publicó hasta hace unos pocos años, este es muy conocido, mide variables institucionales del tipo de cuánto bueno, nos lo vamos a encontrar dentro de un momento relativo a España, de manera que no lo explico mucho, ¿no? Mide otro tipo de variables diferentes a la del informe de competitividad global, muy conocido también. Y por cierto, bueno, aquí aparecen otros dos, el SGI, son muy conocidos los que publica la Universidad de Göteborg, ¿no? Eh, pero hay una pluralidad, hay muchas fuentes para acudir a los informes, digamos, a una comparación de cómo están nuestras instituciones en relación con nuestras instituciones que tienen que ver con la economía, cómo están en relación con la de otros muchos países. Y yo voy a hacer referencia dentro de un momento, me voy a centrar bastante en eso, ¿no? Pero permítame que antes me detenga, porque acabo de mencionar Doing Business. Doing Business, eh, conocido, supongo que usado además por muchos de los que me están oyendo en sus investigaciones, ¿no? Doing Business fue cancelado por el banco, que esto se publicaba en el grupo del Banco Mundial, fue cancelado con toda intención por el Banco Mundial porque se detectaron no intentos, sino manipulaciones reales, ¿no? De algunos datos de algún país. Esto fue publicado en algún informe de Doing Business y, bueno, esto efectivamente tuvo un componente muy de desacreditar el propio informe. El propio Banco Mundial lo suprimió. Esto nos acerca entonces a lo que yo siempre hago, yo que soy muy partidario, como creo que se nota, de estos enfoques, creo que aportan mucho, ¿no? Sin embargo, también me gusta llamar la atención, siempre lo hago, sobre los problemas que todo esto puede tener, ¿no? O sea, aquí hay varios problemas bastante notables, sobre todo cuando pasamos, como se suele decir, de las musas al teatro, de la especulación a la medición, ¿no? A la cuantificación, porque medir instituciones no es fácil. No es lo mismo que medir el valor del PIB en el sector automovilístico, ¿verdad? No es fácil, porque muchas veces es verdad que en alguno de estos informes aparece un vector ideológico importante. A veces aparece claramente la ideología, lo cual hace que algunas personas y muchos investigadores pues se acaben apartando de esto, diciendo, esto no es ciencia, esto es ideología. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque es constatable. Por ejemplo, hay estos informes que miden libertad económica, ¿no? Bueno, pues claro, se considera como un valor institucional positivo el tener bajos impuestos, pero oiga, esto está a discusión, esto yo sin más no tengo por qué aceptarlo, ni lo acepto, ¿no? O sea que puede haber un sustrato ideológico en algunas de estas cuestiones que
que debemos de tenerlo en consideración, no para desacreditar todo el enfoque, pero sí para ver que todo esto puede tener algunas limitaciones, efectivamente, ¿no? Em, y a veces ha sido incluso, como acabo de decir, han sido detectadas manipulaciones, ¿no? Por parte de organismos que tienen que ver con gobiernos, porque es que a nadie le gusta, a ningún gobierno y a ningún país le gusta aparecer, digamos, mal posicionado en este tipo de indicadores, ¿no? Esto ha sido constatado, por tanto, una llamada a la prudencia a la interpretación. Todo esto no quiere decir que en términos generales, porque si no muchas de las cosas que yo voy a hacer a continuación no tendrían sentido, porque yo voy a mencionar algunos de estos indicadores en relación con España, ¿no? Algunos de estos indicadores y, bueno, la posición que ocupamos, el valor que tenemos, etcétera, ¿no? Em, Vamos a ver, vamos a pasar ya a la cuestión de ver esto, la cuestión de la calidad, la cuestión de la calidad institucional y lo que puede tener con las dinámicas profundas de la economía española, ¿no? Pero como saben, la economía española ciertamente está cambiando. La economía española nos está dando algunas sorpresas, por primera vez en mucho tiempo, sorpresas positivas, es verdad, ¿no? En los últimos años. Pero hay algunos factores de fondo que parece que nos acompañan y nos van a seguir acompañando durante un tiempo. O sea, una variable que no nos suele dar muchas alegrías es la productividad. ¿No? La productividad en cualquier comparación o en su propio valor, en su propia evolución en el tiempo, relativo a España, digo, pues no es como para ponerse a cantar y bailar, ¿no? Es una variable claramente problemática. Si nos dejamos en la productividad total de los factores, tal y como queda recogido en este cuadro, ¿no? Esto está tomado de la fundación del BBVA, pues verán que efectivamente, aunque es verdad que en los últimos años, hay que decirlo, en los últimos años parece que la PTF en los 3 últimos años ha crecido, es una novedad y una cuestión interesante a seguir. Pero si lo vemos en una secuencia larga, ¿no? 2022, pues aquí tienen eh, claramente una imagen de lo que es, una imagen problemática de lo que es este problema. La cuestión está bueno, ¿y esto por qué? ¿Esto es una maldición que está en las estrellas o tiene unos orígenes claros y precisos? Como saben, para tratar de explicar este problema, hay un mundo de literatura económica que se está produciendo en España, muy interesante desde todos los puntos de vista, y hay diferentes claves interpretativas, ¿no? Diferentes autores, diferentes investigaciones se decantan por líneas distintas. Hay quien insiste en la tecnología, no le falta razón, ¿no? O sea, si vemos simplemente los datos en términos comparativos, si vemos los datos del esfuerzo investigador y más de en España, pues ya saben, aunque ha subido también un poquito en los últimos años, estamos en el 1,3% del PIB, estamos lejos de las ratios internacionales, de los países de nuestro entorno y ratios de los que son los objetivos de la propia Unión Europea, ¿no? ¿Es la tecnología? Bueno, podría ser. Son los problemas de formación, los problemas que tienen que ver con el capital humano, son todo lo que tiene que ver más en concreto con la, em, ¿cómo se llama esto? La formación profesional. Bueno, también hay un mundo de literatura sobre esto y probablemente a mí bastantes argumentos que se manejan en esta dirección me convencen bastante. Es el minifundismo empresarial, el hecho de que en España hay un mayor peso de las microempresas. Tradicionalmente hay un peso bastante mayor de las microempresas en relación bueno, con la dinámica económica en general de lo que pueda haber en países como Francia o como en Alemania, etcétera. Pues también podría haber algo de esto, ¿no? Finalmente, ¿es la gobernanza de las empresas? Esta cuestión es interesante mencionarla, porque esto también es análisis institucional, ¿eh? Cuando yo antes me he referido a las instituciones formales, ¿no? Estaba yo pensando, y todas las que he mencionado tienen que ver con el ámbito público de la economía, pero luego está el otro ámbito, que es el ámbito privado, porque las normas, los procedimientos, los modelos de organización, pues también afectan a las empresas.
¿no? Sobre esto creo que es muy interesante toda la línea de investigación desarrollada por Vicente Salas y sus colaboradores. Creo que es una vía muy luminosa y que, bueno, yo creo que todos, quien no lo conozca, debiera conocerlo, ¿no? O sea, son unas instituciones privadas, por cierto. Oliver Williamson, ¿no? Uno de los autores de referencia en la nueva economía institucional que he mencionado al principio, bueno, es precisamente sus aportaciones van en esta línea y su libro principal, Las instituciones económicas del capitalismo, se refieren básicamente a la problemática de la gobernanza de las empresas, no del ámbito público, ¿no? Bueno, sería esto, quizá algo de esto también hay. Bueno, y frente a todo esto está la posibilidad de que, sin descartar, ya ven que en la línea de razonamiento que yo voy siguiendo no estoy descartando nada, pero sin descartar lo anterior, y probablemente algo de lo anterior hay, ¿no? Como debe tomarse en cuenta para esta interpretación, para esta explicación, pero habría una quinta posibilidad que sería, bueno, ¿y no serían las instituciones una clave para entender este problema? Este problema, vamos allá, este asunto es precisamente el que tratamos de seguirle la pista en este número de la calidad de las instituciones de la economía española que Tomás mencionaba, ¿no? Al principio, que mencionaba en su presentación. Es un número del año 2021 que Funcas me encargó su dirección y para mí la verdad es que resultó extremadamente interesante y, en fin, y muy placentero hacer esta labor, porque creo que el número efectivamente es muy interesante, no por la labor mía, ¿no? Sino por las aportaciones de los autores, ¿no? Autores que se cuentan entre los autores de referencia para este tipo de cuestiones en España, pues como Carlos Sebastián, como Juan Mora Sanguinetti, al que voy a hacer referencia dentro de un momento, o como José Antonio Alonso, u otros, ¿no? Em, eh, el punto de partida, ¿vale? El punto de partida. Bueno, aquí vamos al informe de competitividad global, donde efectivamente el 25% de los coeficientes básicos, esto que decía hace un momento, no recordaba exactamente si lo había puesto, pero fíjense, un poco estos son los diferentes determinantes básicos, ¿no? Y esto es España, yo creo que es el último informe, el del año 19 o el del año, no sé si el 20 se llegó a publicar ya. Fíjense en España, pues cómo se posiciona en relación con cada uno de ellos, ¿no? Claramente, bueno, en infraestructuras estamos bien, en relación la línea gris es el conjunto de los países avanzados, la azul es la española, en algunas cuestiones no estamos mal, claramente, no puntuamos mal en infraestructura, en tamaño del mercado, tal, pero hay algunas como innovación e innovaciones que claramente parece que representan una rémora, ¿no? Que representan una rémora. Vamos a indagar un poco en esta posible rémora. Por cierto, nos detenemos un momentito aquí, porque, bueno, una pregunta que muchos estarán haciendo, pero ¿alguien lo ha medido esto? ¿Alguien ha medido esta rémora? Em, sí, hay algunas, muy pocas, pero sí hay algunos intentos de medición, de medir el impacto de la calidad institucional como variable sobre la marcha de la economía, ¿no? Em, Alcalá y Sánchez, y Jiménez Sánchez en el 2021, ¿no? En un artículo del año 2021, calcularon que calidad institucional representa un coste de entorno. O sea, los programas de calidad institucional incorporan un coste de entorno a un 1% de crecimiento interanual en una perspectiva sobre el PIB, 1% de crecimiento interanual del PIB en una perspectiva de 15 años, que no sería una broma. Pero de todas las maneras, bueno, los propios autores hablan de los problemas para desarrollar un cálculo preciso en esta línea. Y espera un momentito, por favor. Espera un momentito. Y bueno, yo creo que efectivamente debemos de ser cautos con esto, ¿verdad? En fin,
podemos tomarlo como referencia, pero seamos cautos porque, bueno, esto quizá en estos términos, de la variedad, variable calidad institucional y su impacto económico, no, pues no sé si estamos realmente en buenas condiciones para desarrollar un cálculo absolutamente preciso sobre esto, ¿no? En cambio, lo que sí podemos hacer, y vamos a hacerlo a continuación, es ver el impacto, que pues sobre esto sí hay muchas investigaciones muy bien fundamentadas, de el impacto de ciertos factores institucionales sobre el comportamiento de algunas variables y sobre el comportamiento de algunos mercados, ¿no? Antes, lo que vamos a acudir bastante, ¿no? En los 10 minutos que más o menos me quedan, es a los indicadores de calidad institucional, de algunos de los principales análisis comparativos internacionales, ¿no? ¿Cómo aparece posicionada España? ¿No? Bueno, fíjense que en términos generales, ¿no? Calidad institucional, aparecemos en la posición 28, en la posición 30 en los últimos informes del Foro Económico Mundial y del Doing Business, ¿no? Lo cual no es precisamente una posición destacada, ¿no? Digamos, una posición que no se corresponde con la que la economía española tiene, bueno, en las clasificaciones internacionales, pues no sé, pues por PIB, ¿no? O por prestigio internacional, este índice que hace el Instituto Elcano, que andamos en la posición 14, en la posición 15, ¿no? Pero bueno, tampoco es una posición particularmente rezagada. En cambio, en algunas cuestiones que son muy importantes, como calidad de la democracia, ¿sí? O como Estado de Derecho, lo ven aquí, pues la posición de España es está claramente en los países con democracia más consolidada, ¿no? Lo digo porque muchas veces cuando uno se centra en este tipo de cuestiones, ¿no? Calidad de las instituciones, aparece claramente decir, un debate que yo creo que es un debate falso en relación con la situación de la sociedad y la economía española, de si tenemos o no tenemos una democracia de calidad. Bueno, parece que la democracia es todos los indicadores, el de VDEM, el de The Economist, etcétera, pues muestran una posición bastante destacada entre las democracias claramente consolidadas, o estado de derecho, la posición 19, ¿no? Que no está particularmente mal. En cambio, fíjense toda la parte de abajo, simplemente una ojeada, ¿no? Cuando entramos en cuestiones como eficiencia legal de la regulación, apertura de un negocio, trámites para la obtención de electricidad, o la posición que ocupamos en transparencia de los procesos presupuestarios en un índice muy interesante que es el de Open Budget Index, por la posición 44, la posición 86, la posición 74. Bueno, aquí evidentemente es donde aparecen los problemas. Yo entonces me voy a centrar en 5 tipos de problemas. Vamos para allá. Bueno, por cierto, y una cuestión interesante, ¿eh? Aquí, fíjense, este es un en fin, un gráfico de elaboración propia que hicimos un colega y yo hace unos años, y que, bueno, siento que el último dato sea del año 2015, pero no creo que haya habido muchos cambios desde entonces, ¿no? Fíjense la posición de España. España es el país, creo que es el país 10 de 10, empezando por la cola, ¿eh? O sea, esta es la peor posición y esta es la mejor posición. Por cierto, en estos rankings siempre aparecen en las posiciones cabeceras los países nórdicos, ¿verdad? O sea, cuando aparecen estos rankings, entre los 5 primeros países, fácilmente 4 son países escandinavos, ¿eh? Lo cual, pues efectivamente parece que las luces del norte vienen acompañadas de virtud institucional. Parece, ¿no? Fíjense que en este cuadro la posición española era en el año 2015 la
la décima por atrás, ¿no? Para el conjunto de los países, los 28 países de la Unión Europea, y fíjense sobre todo, que es por lo que trato de llamar la atención aquí, en que el prismita este de arriba, el rombo este de arriba, es la posición del año 96, ¿sí? Esto significa un deterioro. Esto significa que esto hay bastante acuerdo entre los economistas que se ocupan de esto, que ha habido un retroceso en calidad institucional en los últimos 30 años, no es un asunto de 2, ni de 4, ni de 8 años, un retroceso en la calidad institucional de la economía española, que no se da también en otros países, pero no en todos, pero no en todos, como se puede comprobar en este gráfico, como digo. Por favor, dale, Tomás. Bueno, esto pasamos, y no me puedo, porque esto no nos... O sea, por tanto, una conclusión parcial. Es que España ocupa posiciones intermedias, en posiciones alejadas, simplemente lo leo. Bueno, lo tienen aquí, ¿no? Posiciones intermedias, pues claramente por debajo de su posición en las clasificaciones internacionales, ¿no? Sobre todo esta posición destaca si lo situamos el problema en el ámbito de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque muchas de las economías con más calidad institucional están dentro de la Unión Europea, en donde, por cierto, y esto José García Solanes y algunos colaboradores han hecho algunas investigaciones interesantes, importantes en esta cuestión, pues nos lleva a un punto que simplemente mencionamos en este momento, ¿no? Y es que en la convergencia, ¿no? Hacia la UEM, hacia el Club del Euro, hacia todo esto, muchas variables convergieron, pero lo que no se produjo fue una convergencia en esta variable de calidad institucional, en donde las divergencias tendieron a crecer en el tiempo, ¿no? Y por último, conclusión parcial de cierta importancia, en los últimos 25 años, el valor de esta variable, calidad institucional, ha tendido a empeorar. Y ahora nos vamos a centrar en algunas cuestiones más. Nos vamos a centrar en cuatro cuestiones, con una última mención a una quinta cuestión en la que ya simplemente la mencionamos. La cuarta también la vamos a pasar un poco por encima por ser suficientemente conocida. Porque, a ver, donde tenemos problemas, pero problemas serios, es primero en la existencia de auténticas junglas regulatorias. Primero. Segundo, la existencia de problemas importantes. No, quédate aquí un momento, Paso. simplemente lo menciono, ¿no? Problemas importantes en el sistema de justicia, a diferentes niveles y diferentes tipos de problemas. Problemas institucionales importantes que tienen que ver con el problema de las capacidades del Estado. ¿No? Con el peso de la burocracia y los comportamientos inerciales dentro del sistema de las administraciones públicas. 3, problemas de cooperación interterritorial obvios, que es, por ser lo más conocido, donde casi no me voy a detener. Y por último, problemas de transparencia, ¿no? Problemas de transparencia. El primero es un problema capital, creo yo, de la economía española, y no sé si es suficientemente conocido: la existencia de auténticas junglas regulatorias, ¿no? El hecho de que en España tenemos una enorme cantidad de normas, por tanto, una enorme cantidad de instituciones funcionando, una enorme cantidad de normas. Fíjense, en el año 2018, las normas en vigor eran nada más y nada menos que 11.737, ¿no? Muchas de ellas, por supuesto, procedían de las comunidades autónomas, ¿no? Es un cuerpo legislativo en expansión, claramente, ¿no? Bueno, este número de 11.737, no sé si alguno se va a quedar asombrado con lo que voy a decir, multiplica por 10 el existente en Alemania. ¿Vale? ¿Me lo creen? Bueno, pues créanmelo, porque es cierto. Por 10. Un cuerpo claramente en expansión, ¿no? Porque en 40 años se multiplicó por 4. El Código Penal, ¿no? Entre 95 y 2020 experimentó más de 30 cambios significativos. Lo que tenemos es una auténtica justaposición de regulaciones, de leyes, de niveles de gobierno, que introduce un gran exceso de
complejidad. Y esto tiene consecuencias económicas. Dale, por favor, Tomás. Bueno, esto es, que lo tienen, la evolución, la evolución normativa por nivel de administración hasta el año 2018. El de arriba es el total, el de la línea discontinua, este que ven aquí, estos son las administraciones, las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, en la administración estatal, la administración central del Estado, pues efectivamente ha seguido una línea bastante plana. El problema claramente está en las corporaciones, perdón, en las comunidades autónomas, ¿no? Dale, por favor, porque esto lleva aparejado algunos problemas económicos bastante importantes, ¿no? Para empezar, origina confusión, ¿sí? Origina confusión porque una jungla siempre origina confusión. Es difícil posicionarse en ese entramado institucional por parte de aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy relevante y significativo, ¿no? Porque hay una falta de estabilidad, tal dinámica de cambio incorpora un problema de falta de estabilidad de las normas y por tanto una falta de credibilidad de las propias normas, una percepción de inseguridad jurídica, además un problema de transparencia, porque es difícil, ¿no? Ante la existencia de 11.000 y pico normas, es difícil discernir, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas de esas normas se solapan entre sí. Y todo esto lleva aparejado una cuestión que, bueno, aquí se plantea como de una forma afirmativa, yo lo plantearía mejor con una interrogante, pero en todo caso como un gran interrogante. Todo esto incorpora rupturas del mercado interno, porque podría ser, porque podría ser que efectivamente estas junglas, auténticas junglas regulatorias, estuviesen llevando adelante, estuviesen produciendo una segmentación del mercado interno. Y esto podría ser un problema mayor, podría ser un problema mayor de la economía española. Por cierto, esto alguien estará pensando, claro, estos son las comunidades autónomas, los partidos nacionalistas, no, bueno, los partidos nacionalistas pueden ser, pero no son los únicos. También los partidos estatales, allí donde le corresponde, juegan este mismo juego, ¿no? Y este es un problema, por tanto, de importancia, ¿no? ¿Vale? Sobre todo, bueno, y esto, efectivamente, simplemente recojo esto, ¿no? De las muchas llamadas de atención que hay sobre la importancia de este asunto, un documento importante de la Comunidad de la Unión Europea de 2019, la Comisión Europea, de las restricciones y la fragmentación de la regulación dentro de España evita que las empresas se beneficien de economías de escala. Un problema concreto, podría mencionarse otros. Seguimos. Bueno, sobre todo esto, hay un economista en España, un economista del Banco de España, que yo creo que es a quien tienen que seguir, si les va interesando lo que voy diciendo en esta última parte, ¿no? Que es Juan Mora Sanguinetti, que, bueno, que hace uno de los capítulos del número de papeles que he mencionado y que ha publicado este libro, que es, creo que, imprescindible para todos estos asuntos, y múltiples artículos. Algunos de los datos que voy a mencionar a continuación están extraídos de algunas publicaciones suyas y de sus colaboradores, ¿no? Para este punto que acabo de mencionar y para lo que viene, ¿no? El sistema de justicia. Un sistema de justicia que se puede decir de un modo tajante que tiene un alto grado de ineficiencia, que es un sistema lento, ¿no? Que es un sistema que tiene unos problemas de congestión, ¿sí? De congestión que acumula notables retrasos. Por tanto, hace unos días, yo creo que el sábado pasado en Agenda Pública, ¿no? Una aplicación que yo suelo seguir, se publicó un artículo muy interesante que daba algunos datos particularmente
interesantes y curiosos, ¿no? Y es que en este momento se están programando, ¿no? Eh, procesos para el año 2029 en España. Esto lo he leído yo hace unos pocos días. Para el año 2029, no, o sea, yo no soy un experto en esto, ¿no? Doy un poco la fuente de donde lo he sacado porque realmente me sorprendió extraordinariamente, ¿no? Esto hablaría de unos retrasos verdaderamente muy significativos, ¿no? Es un sistema con problemas de organización significativos, es un sistema además muy contaminado, esto es la parte más conocida por la polarización política, sobre todo en los órganos superiores, ¿no? Que, bueno, que ha llevado efectivamente a situaciones de bloqueo como las que de algún modo seguimos viendo, ¿no? Pero bueno, 5 años sin renovarse, el órgano superior de gobierno de los jueces, etcétera, pues es una anomalía de gran trascendencia, ¿no? Sobre todo si nos estamos centrando en la importancia que tienen los problemas institucionales, sin ninguna duda, y es algo que no sé si se ha dado en cualquier otro país de la Unión Europea, no sé, en los últimos 20 años, ¿no? Todo esto genera un alto grado de desconfianza pública en el sistema de justicia que está claro que constituye una rémora. ¿Vamos? Bueno, esto es, pues según, creo que esto es tomado del CIS, digamos, quienes confían y quienes desconfían en bueno, no lo dice, pero es alguna, alguna confianza y mucha confianza es el 25 y el 4. Poca confianza, ninguna confianza es el 24 y poca confianza el 47%. Es que está cortado, pero ya se lo digo yo. Por tanto, un grado de desconfianza muy importante en la justicia. Dale, por favor. Bueno, esto, fíjense en esto que en este cuadro que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que nos habla efectivamente de un problema de ineficiencia no menor, ¿no? Porque a veces se dice, claro, es un problema de medios, o es un problema de falta de jueces, ¿no? Bueno, quizá hay algo de esto, ¿no? Quizá, pero en las comparaciones internacionales hay un estudio que hace cada año la, la Comisión Europea sobre esto, pues en España no hay menos jueces que en la media de los países de la comunidad, ¿no? Es verdad, o de la Unión. Esto es verdad, pero fíjense en algún dato que aparece aquí. Las plazas de juez entre el año 2013 y el año 2023 aumentaron un 8%. Los asuntos por juez disminuyeron. O sea, los asuntos que en media trata y tiene que resolver un juez en España se redujeron significativamente, en un 25%. Y sin embargo, ¿sí? Los asuntos resueltos se redujeron en un 27%. Este es el problema de congestión, pendencia, o sea, sentencias que están pendientes, ¿no? Este es el problema de congestión al que me refería hace un momento, que puede tener una gran trascendencia económica. Pasa, por favor. Ah, bueno, esto, voy muy mal de tiempo, ¿verdad? Llevas 45 minutos, más o menos. Voy rápido. O sea, realmente en el sistema judicial español hay problemas de organización significativos, ¿no? Como lo que tienen que ver con el carácter inercial de la carrera de jueces, que un poco la promoción es por escalafón en un porcentaje muy importante y un porcentaje muy pequeño por méritos. Hay una ausencia de mecanismos de evaluación. Existen pocos incentivos, tanto para la cantidad como la calidad. Alguien me dirá, ¿y esto cómo puede medirse la calidad de las sentencias? Pues, por ejemplo, viendo el porcentaje de las sentencias que son revisadas por Tribunal Superior, que es bastante significativa esa tasa en España, ¿no? Que además, pues, los mecanismos de mediación para evitar la litigiosidad en los juzgados, pues no se acaban de definir bien, salvo en el ámbito de lo social, lo cual aumenta la litigiosidad judicial, que es, o sea, la resolución por tercera parte y no resolución entre las partes, que ahorraría costes de transacción, pues aumenta, es bastante alto en España en relación con la media europea. Pasa porque la siguiente es muy interesante, ¿no? Todo esto que estoy diciendo tiene importantes efectos económicos sin ninguna duda.
¿eh? Fíjense, por ejemplo, mencionamos una, dos, tres, cuatro, ¿no? Se ha medido y se ha demostrado, por ejemplo, la importancia que esto tiene sobre algo que está tan en el debate público en España, con razón, en este momento, como es la insuficiencia del mercado de alquiler. Tenemos un mercado de alquiler que no acaba de tirar, ¿sí? Y esto es una parte muy importante del problema general de la vivienda que tenemos, ¿no? Bueno, pues se ha medido que un aumento de un punto en la tasa de congestión judicial supone hasta 8.000 viviendas menos en tres ciudades. Esto se reparte 2.300, 4.000, se reparte de una determinada manera. Yo doy el dato agregado de 8.000 viviendas menos para el alquiler solamente en tres ciudades: Madrid, Barcelona y Valencia. Sobre la inversión, es un dato, un cálculo que me parece que es muy interesante, que viene efectivamente de Mora Sanguinetti y unos colaboradores, ¿no? Que es el siguiente: si la peor provincia en congestión, porque hay importantes diferencias entre provincias y comunidades autónomas, ¿sí?, en relación con este problema de la congestión, y por lo tanto, un dato muy revelador del grado de ineficiencia de los juzgados, ¿no?, el sistema judicial, ¿no? Si la peor provincia, que creo que es Alicante, en congestión igualase a la mejor, que creo que es Álava, ¿no? En Alicante la inversión aumentaría en un 0,8%. Dato interesante. Sobre algo que tiene que ver con algo con una cosa ya mencionada, ¿no?, que es el tamaño de las empresas, ¿no? La importancia de esta cuestión de si tenemos un exceso de microempresas, un minifundismo empresarial excesivo, etcétera. Sobre el tamaño de las empresas, si la tasa de congestión de todas las provincias convergese con lo mejor, que sería Álava, el tamaño de las empresas en España aumentaría entre un 0,6 y un 2,8%. No está mal, ¿eh? Son datos bastante interesantes. O sobre el crédito, un aumento de un 1% en la tasa de ejecución judicial aumentaría un 0,32% la tasa de crédito total a PIB. Bueno, son datos, esto no transforma absolutamente la economía española, pero sí podría mejorar algunos aspectos de su funcionamiento, aspectos importantes, de un modo significativo. Dale, Tomás, por favor. Bueno, la independencia judicial, esto sí que si entro en esto, estamos hasta las 9 de la noche aquí. Sobre esto, yo creo que es evidente que tenemos un problema. Fíjense, ¿No simplemente quieres que pase? vuelvo un momentico atrás para decir que, fíjense en la posición que ocupa España, o que ocupaba el año 19, el año 20, ¿no?, en los rankings internacionales, la posición 65, ¿no? Esto no se corresponde, creo yo, con la posición que debería de tener un país como España. Dale. Y los problemas de independencia judicial, como digo, pues es uno de los grandes asuntos que estamos discutiendo a cada rato en España. En esto sí me centro. La cuestión de las inercias burocráticas, ¿no?, que es el problema de las capacidades del Estado. Aquí, todos los datos estos de Doing Business, ¿no? Datos, pues, de número de días que son necesarios para la apertura de una empresa, número de procedimientos que son necesarios para la apertura de una empresa, para el arranque de una obra, para la obtención de electricidad, para el registro de la propiedad. Aquí todos los datos que vemos, y además mantenidos en el tiempo, para España sí son muy malos, ¿no? O sea, pueden alterar, no es lo mismo el 86 que el 48, pero tanto el 48 como el 86 son datos decididamente malos, ¿no? Todos los rankings indican, por ejemplo, en este que es un ranking, yo creo que buenísimo, de calidad del gobierno, de la Universidad de Gotemburgo, ¿no?, que el nivel de profesionalización del sector público, España ocupa la posición 28 en el mundo, ¿no? Una posición, desde luego, bastante rezagada. O en imparcialidad, ¿no?, cuestión importante, porque una administración considerada como no imparcial, no suficientemente imparcial, posición 33 en el mundo, muy rezagada también, abre las puertas claramente a la captura del regulador, de quien toma las decisiones, habla la puerta a distorsiones que pueden ser importantes en la asignación de las licencias, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y una cuestión que es, creo yo, de gran trascendencia, que muchos expertos en esta cuestión están llamando
la atención sobre esto, sobre todo a partir del año 2020, en el que efectivamente las capacidades del Estado para resolver problemas tan complejos como los que suscitaron la doble crisis eh, de salud pública y económica, ¿no? Los que se plantearon en aquel momento, si las administraciones públicas, si el Estado español estaba dando respuesta suficientemente ágil, dinámica a estos problemas, ¿no? Bueno, yo creo que desde entonces hay un debate, por ejemplo, aportaciones de Víctor Lapuente, de Carles Ramió, bueno, hay muchos especialistas, de López Casasnovas, ¿no? De primer nivel en esta cuestión que concluyen que efectivamente tenemos un modelo de administración que puede servir para. Esto que aparece aquí viene de un manifiesto de muchos de estos mejores especialistas, publicado el año 2020, un modelo de administración que puede servir para dar respuesta a problemas conocidos, pero no a problemas nuevos, para afrontar dinámicas de cambio. ¿No? ¿Saben qué pasa? Que es que lo que tenemos en los últimos años son todo problemas nuevos. ¿Sí? Y para esto para estas dinámicas cambiantes, ¿no? A las que se enfrenta la economía, parece que el Estado español en su conjunto no tiene suficiente capacidad, porque lo que le falta, sobre todo, es visión de largo plazo. Dale. Sobre esto, ¿cuánto tiempo? Ya no tengo nada, ¿no? Porque sobre esto a lo mejor puedo pasar, simplemente lo tienen ahí, esto es evidente, todo el mundo lo conoce, ¿no? Formas de coordinación de coordinación de gobiernos subcentrales en España, ¿no? Tanto en la distribución de poder fiscal como en la cooperación entre niveles de gobierno, como mecanismos de resolución de conflictos. O sea, el Estado autonómico no está bien definido, ¿no? Esto tiene unas debilidades, aparecen aquí unos fallos institucionales bastante significativos, ¿no? Que sobre todo yo creo que tiene que ver con un proceso que no está pensado en el largo plazo, que no está cerrado, es un modelo que está indefinidamente abierto, ¿no? Que se va avanzando en él a salto de mata, ¿no? Sin programación alguna, que muchas veces pues, por presiones que tienen que ver con el cortoplacismo político, las necesidades de los partidos, digamos, en la jungla política que tenemos, pues las necesidades de salir al paso, ¿no? Y este es un problema que no es de ahora, sino que lo arrastramos desde hace mucho tiempo. Esto ha ido creando una enorme diversidad de fallos institucionales. Bueno, como no tengo tiempo para decirlo, les llamo la atención sobre el artículo de Martínez Vázquez en el número de Jorge Martínez Vázquez, que es un profesor de Atlanta, supongo que lo saben, de Santiago Lago y otros autores, sobre todo el de Martínez Vázquez en el número de papeles de economía española mencionado, ¿no? Dale, por favor. Bueno, todo esto, por cierto, no he mencionado mm, nada relativo a la transparencia, ¿no? Alguien estará pensando en un dato pésimo, un dato institucional pésimo que ha aparecido en los últimos días, ¿no? Es el dato que hay, que es el dato de transparencia internacional en la posición de España en este ranking tan conocido que elabora esta agencia internacional, que es Transparencia Internacional, la posición 46, ¿no? Perdiendo varios puntos, por cierto, en el último año, pues esto no es una buena posición, tampoco la posición que tiene España en el Open Budget Index, ¿no? Que es bueno, pues un índice sobre cuyo interés llamo también la intención, la posición 44 en el último que yo he revisado, pues tampoco, esto es transparencia en los procesos presupuestarios, ¿no? O sea, parece que tenemos también un problema significativo de transparencia. Bueno, vamos al punto. Bueno, parece que todo esto solamente se puede afrontar con reformas, ¿eh? Estamos hablando de problemas estructurales, son necesarias reformas concretas, ¿no? Que hacen referencia al sistema de justicia, a las administraciones públicas, a la organización del poder territorial, ¿no? A favor de la simplificación administrativa y de la transparencia. Todo esto se puede ver de dos maneras. Muchas veces esto se ve como una especie de cilicio, ¿verdad? Que nos imponemos, de qué malos somos, qué malos hacemos.
qué mal lo hacemos. Yo prefiero verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y es que aquí la economía española tiene importantes ganancias de eficiencia a obtener, ¿sí? O sea que si se resolvieran estos problemas, pues que no sería demasiado difícil, salvo por lo que viene a continuación, pues porque propuestas hay muchas, ¿verdad? Pues efectivamente podría obtenerse algunas ganancias de eficiencia y algunas mejoras, por ejemplo, la productividad, que serían bastante de agradecer. Bueno, yo creo que la principal dificultad en general para los procesos de reforma en los tiempos en los que vivimos en el mundo, no solamente en España, viene de la política, de la polarización política, en estos entornos de gran polarización política, los consensos son dificilísimos, ¿no? Y las reformas, por definición, hay que avanzar por el camino de los consensos, ¿no? Porque cualquier otro camino tiene muy corto recorrido, ¿no? Los consensos son difíciles en este momento, de manera que esto, aquí tenemos un factor de bloqueo que nos está bloqueando desde hace mucho tiempo. Y en ese punto podemos decir que quizá algunos avances podrían venir de la Unión Europea, algunos impulsos en favor de esas reformas podrían venir de la Unión Europea. Por dar una nota positiva final, algunas cosas interesantes, dale ya la última, me parece que es, algunas cosas interesantes quizás se están gestando en un orden bastante concreto, ¿no? Por ejemplo, empiezo por lo de abajo. Los expertos dicen, lo he estado consultando estos días, una cosa muy reciente, que la ley orgánica para avanzar en la eficiencia de los servicios públicos de la justicia en España, que es de enero del 2025, está bastante bien definida para corregir algunos de estos problemas de eficiencia, congestión, retrasos, que tienen que ver con mal diseño de los incentivos en la carrera judicial, etcétera, que todo esto no daría resultado a corto plazo, en todo caso, ¿no? Como suele ocurrir con las reformas estructurales, pero parece, yo no me atrevo a decirlo porque no soy experto en esto, claro, pero parece que no está mal pensada. Y en relación con la cuestión de la simplificación regulatoria, que es tan importante, como acabo de decir, ¿no? Hace un rato, pues, desde luego, yo creo que es una estupenda idea esta de crear, esta que ha propuesto el ministro en septiembre de 2024, ¿no? De crear una comunidad autónoma virtual. No sé muy bien cómo funcionaría esto, ¿no? Pero esto iría en la dirección de simplificar trámites y de hacer más amigable la regulación. Esto no es una cosa que se le haya ocurrido al ministro Cuerpo, sino que claramente va en la línea de una propuesta, esta propuesta que ya se está haciendo muy conocida, de Distrito 28 de la Unión Europea, que a su vez está fundamentada desde un punto de vista argumental en el famoso informe de Enrico Letta, publicado hace unos cuantos meses. Bueno, siento haberles dado tanto la tabarra como les he dado, pero hasta aquí hemos llegado, Tomás y todos los Bueno, pues, queridos. muchas gracias, José Carlos, y creo que como es habitual en los seminarios de Redipe, pues hay un margen, digamos, 15 minutos, por si alguien quiere intervenir. Lo que yo no recuerdo muy bien es si la intervención hay que hacerla por escrito, me parece. No hay posibilidad de que se intervenga directamente. Estaba mirando, como yo estaba pasando la presentación, estaba mirando a ver si alguien había había planteado alguna cuestión, quizás a través del chat se pueda hacer. Yo puedo dejar, me gustaría hacer una pequeña observación para también dejar tranquilo al propio José Carlos. Eh, yo también he estado mirando datos muy actualizados, algunos informes con datos de 2024, y lo que tú has marcado y la información cuantitativa que has ofrecido se mantiene. Es decir, estamos ocupando posiciones bajas. Bajas, Rezagadas. vamos rezagándonos cada vez más. Yo el otro día asistí a una charla de La Puente, de Víctor Lapuente, que manejaba obviamente muy bien los datos de Göteborg, los últimos. Víctor es un importante experto en estas cuestiones, además tiene que ver con los informes de Gotemburgo y esa. Exactamente, él está detrás de eso, es uno de los que está detrás. Y él decía, y se me quedó grabada la idea, de que en este sentido España se está italianizando.
Es decir, estamos siguiendo el camino de Italia que va empeorando. Es decir, que cada vez nos alejamos más de los buenos datos que siempre registran cuando no es Suecia es Finlandia, cuando no es Finlandia es Noruega y cuando no es Noruega es Dinamarca. Es decir, entre los 4 países escandinavos siempre están colocados los primeros lugares, valores de 9, de 10, y nosotros a duras penas estamos en 7 y algo. Claro, claro que estamos mejor que China, sí, claro, sí, sí, o que otros países en calidad, sobre todo me estoy refiriendo a calidad institucional, ¿no? Pero nos queda mucho camino por recorrer. Y eso, como decía José Carlos, yo creo que a lo mejor no es malo, ¿eh? Porque claro, ahí tenemos unos márgenes. Fijaos, si fuéramos capaces de avanzar, seguramente tendríamos una capacidad de que la economía española pudiera crecer más allá de que haya, como ha habido en los últimos años, fondos europeos muy importantes, ¿no? Que han de alguna manera facilitado ese crecimiento. Eso no nos va a llegar, desde luego, todos los años, ¿no? Eso me parece algo bastante importante. Así que yo creo que puede estar tranquilo, José Carlos, los datos últimos que hay, que algunos ya se refieren a 2024, siguen en una línea incluso en algunos puntos peor. A mí me parece que uno al que tú, es verdad que has puesto el cuadro, pero yo creo que es una de las publicaciones más interesantes y tiene datos también ya hasta 2024, que es el Sustainable Government Indicators de la Fundación Alemana Bertelsmann, que yo creo que marcan bastante bien esto que tú dices, son indicadores detallados, en fin. Y si alguien quiere tener información, eso tú lo conoces muy bien, pero como no has entrado en este tema, se me ocurre apuntar que todo lo que tiene que ver el informe de Göteborg es muy bueno para conocer también cómo está el tema por regiones en toda Europa. ¿Eh? Y ahí la verdad es que hay regiones españolas que no es que estén mal, es que están, es que peor no se puede estar. Entonces, hay que avanzar en este sentido. Y hay otra iniciativa muy importante, José Carlos, que es la regulación nueva que se le pretende dar, que se le va a dar a los lobbies, y a los grupos de interés y de influencia, que me parece que tiene mucho que ver, o tiene bastante que ver con Sin estos duda, temas sí. de la economía institucional, como tú sabes bien. Y a mí me parece además, yo no lo he visto a fondo, le he dado simplemente un vistazo a lo que se ha publicado, y a mí me parece que no va, que va de luego en mejor camino que esta nueva ley sobre los medios de comunicación, ¿no? Que yo creo que es bastante intervencionista, o al menos a mí me lo parece. Es una nueva disposición muy, muy reguladora. Y como tú has demostrado claramente con los datos que nos has dejado, hombre, regulación tenemos para dar y regalar, ¿eh? Y no es fácil, romper esa inercia, porque desgraciadamente quienes más regulan son las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema importante. Carlos, sí, ¿por qué crees que a pesar de toda la producción normativa española no se ha podido reformar la norma básica como es la Constitución? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo el cambio rápido en la geopolítica, lo que era calidad institucional hace un tiempo, deja de serlo en la actualidad? ¿Qué piensas? ¿Cómo evolucionar la calidad institucional en este cambio de ciclo geopolítico? Son 2 preguntas, José Carlos. Bueno, la verdad, son preguntas de mucho calado, ¿eh? Por eso digo que Son preguntas de mucho calado y en todo caso muy interesantes. Bueno, la primera, ¿por qué no se reforma la Constitución española? Porque algunas de las cuestiones que aquí se plantean, no, muchas cosas no, de las aquí planteadas no exigirían una reforma de la Constitución. Sí, claramente todo este ámbito en el que no he entrado, ¿no? De la definición de la cooperación interespacial, ¿no? De la cooperación de los niveles de gobierno, tal. Esto sí, yo creo que exigiría una reforma de la Constitución, pero ¿qué quieres que te diga, Carlos? Parece aquí, salvo por el cambio que se produjo, ¿no? Para introducir la regla de gasto, ¿no? En el año, creo que fue en el año 2011, por la vía de urgencia. Bueno, parece que reformar la Constitución sea una tarea de titanes en España, ¿no? O sea que a veces ni mencionarlo. En todo caso, en el contexto actual de la política española, aquí
o sea, si esto que mencionaba hace un momento de la necesidad de consensos para avanzar en reformas, pero no digamos el consenso reforzado que tiene que haber para entrar en una reforma de la Constitución española, esto en este momento, desgraciadamente, parece que es impensable, ¿no? Bueno, sobre la cuestión de cómo, bueno, este cambio en la geopolítica, si puede cambiar la idea de calidad institucional. Yo esto me lo planteo mucho porque yo debo decir que desde hace ya algún tiempo tengo mucho más puesta la cabeza en la dinámica de cambio rápido de la geopolítica que en la calidad institucional. ¿Eh? Y bueno, yo creo que está viniendo un tiempo nuevo en muchísimas cosas, ¿no? Que hace que muchas consideraciones que hemos dado por ciertas durante mucho tiempo, pues quizá las tenemos que poner en cuestión en el ámbito de la economía y en el ámbito de la política democrática y en el ámbito de muchas cosas, ¿no? O sea, estamos en un proceso, en una dinámica de transformación, en un entorno de incertidumbre radical, y esto quizá obliga a dar una repensada a algunas consideraciones relativas a la calidad institucional. Esto es cierto. Pero decir mucho más que esto en este momento se me hace complicado, ¿eh? Quiero decir, si Redipe me invita el año que viene, podemos centrarlo en este ámbito que creo que es de bastante interés, Interés. de bastante importancia. José Carlos, tú ves la pregunta de Juan Ramón, yo creo que esa es fácil. Perdón, sí Sí, dice veo. Juan Ramón, ¿no crees que la Unión Europea es una auténtica fuente de reglamentos, normas, trámites y, en definitiva, Bueno, de es burocracia? por eso que hay esta propuesta del Distrito 28 que se está produciendo, que está produciendo un debate importante en este momento, ¿no? O sea, yo lo plantearía en estos términos, ¿no? La regulación es más, en este momento, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, yo creo que la regulación en este momento y en algunas cuestiones, sobre todo todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tiene que ver con las finanzas, es más importante que nunca. Es más importante que nunca. Sin embargo, las tendencias de fondo que se están imponiendo, estamos viendo, ¿no? Sobre todo las que se van a proyectar con mucha fuerza desde los Estados Unidos, ¿no? A partir de ya, van en la dirección opuesta, ¿no? En cuestionar toda idea de regulación. Y aquí nos encontramos con Europa, que efectivamente tiene estos problemas de las junglas regulatorias. Tú decías hace un momento que España se está italianizando, ¿sí? Bueno, yo en realidad esta expresión de jungla regulatoria no se suele utilizar mucho. Yo la utilizo porque me recuerda una expresión que se utilizaba en Italia, que era la jungla de leggi agevolazione. De esto se habla en Italia desde hace muchos años, ¿no? De manera que, bueno, esto puede efectivamente ir en la línea de que nos estamos italianizando, pues puesto que ya tendemos hasta a copiar ese lenguaje, ¿no? Las junglas regulatorias existen no solamente en España, en toda Europa, en España mucho más, ¿eh? En España tenemos un problema particularmente grave en esa dirección, pero existe de algún modo en toda Europa y, eh, y es un problema muy grave. ¿Por qué? Pues porque mientras exista ese problema, la regulación va a parecer algo que obstruye, que impide la innovación, que impide una dinámica de crecimiento sostenida en el largo plazo, ¿no? Yo creo que la respuesta, querido Juan Ramón, te la te la dan conjuntamente los dos informes, el de Letta y el de Mario Draghi, bueno, que son en gran medida complementarios, ¿no? Porque estos dos informes defienden una regulación inteligente y una regulación no burocrática en Europa. Yo creo que lo que habría que hacer claramente en este ámbito importantísimo en este momento es apegarse lo más posible a las recomendaciones de estos dos informes. Yo creo que esta línea, no sé si se está imponiendo, pero creo que se va a acabar imponiendo en Europa, ¿eh?
Bueno, esta Juan propia Diego, idea del Distrito 28 que mencionaba hace un momento va en esa dirección, ¿eh? muy bien, José Carlos. Para ir acabando, hay dos cuestiones que plantean, y con esto cerramos. Más abajo. Juan Diego Paredes te plantea, profesor de la UNED, te plantea si, claro, si las instituciones importan porque reducen los costes de transacción, y entonces dice si los partidos políticos influyen cada vez más en las instituciones, ¿se puede mantener esa premisa de que las instituciones reducen los costes de transacción? ¿Y hasta qué punto, la segunda pregunta que hace, partidos políticos y nueva economía institucional son compatibles? A ver, es curioso porque la primera pregunta remite a un campo de investigación que yo he practicado ya hace mucho tiempo, que me he olvidado bastante de esto, ¿no? Durante un tiempo, que es la nueva economía institucional, la economía de los costes de transacción, la economía de los costes de transacción, no hablemos ni siquiera de nueva economía institucional, se aplicó yo creo que de un modo bastante interesante al análisis del juego político. ¿Sí? Y así nace la economía economía de costes, Transaction Cost Economics, ¿sí? Fundamenta la aparición o sirve de base para la aparición de la Transaction Cost Politics, ¿no? Un análisis de la política desde esta línea de interpretación, ¿no? Bueno, sobre esto también Gonzalo Caballero supongo que estará siguiendo esta sesión y yo mismo intentamos hacer algunas aportaciones hace algunos años, ¿no? Y efectivamente, cuando uno aplica esta línea de análisis al ámbito específico de la política, se encuentra con algunas singularidades, y es que los costes de transacción tienden a ser mayores en el ámbito político que en el ámbito de la economía, y esto lleva aparejado una serie de problemas, ¿no? No tanto referido a los partidos políticos en sí mismos, sino al conjunto de las instituciones propiamente políticas, ¿no? ¿Hasta qué punto partidos políticos y nueva economía institucional son compatibles? Pues, no sé, no sabría decirlo. O sea, los partidos políticos son una parte del juego, del juego político y también económico, ¿no? Necesariamente han de ser compatibles. Pero repito, la dinámica de los costes de transacción en el ámbito específico de la política democrática es particularmente complejo y difícil. Y afrontar la reducción de esos costes, pues exige una serie de reformas específicas que nos llevarían en otro ámbito totalmente diferente, como la aparición, por ejemplo, las reglas, la definición de política a través de reglas puede ser importante para afrontar ese problema, y algunas otras cuestiones en esa dirección. Pero esto, de nuevo, sería otra sesión bastante diferente. Y lo de abajo ya no lo veo, Raúl. Sí, Raúl lo que plantea es de cómo medir los costes de transacción y si había alguna estimación hecha para España. Bueno, cómo medir esto, en fin, esto sí que Ya lo todavía dijiste. sí que no tenemos tiempo para. El cálculo, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, esto sí que no podemos. Eso ya se, eso Esto, también es una sesión específica. claro, no, a ver, Y, esto, yo he dado he dado mucho tiempo una asignatura que tiene estos contenidos en mi universidad, en mi facultad, y eso ocupaba, no sé si 4 clases, ¿eh? O sea que no me encuentro en condiciones pues nada, para pues, resumirlo. pues lo dejamos entonces ahí En todo y caso, sí decir que los estudios en la dirección de medir costes de transacción es todo un campo de la literatura económica que es bastante conocida, ¿eh? y darle las gracias, que te felicita Mira, nuestro Jordi viejo Baccaria dice algo compañero al Jordi final. Baccaria. Pues muchas gracias, Jordi, y a todos los que habéis tenido pues el gusto, creo yo iba a decir la paciencia, ¿no? El gusto y el placer de estar escuchando a José Carlos, que la verdad, no sé si es consciente o no, pero a mí se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Son ya las 6:30 de la Normal, tarde. porque creo que me he pasado bastante con el tiempo, ahora lo acabo de comprobar. Bueno, no, bueno, lo que yo te dije, que se pasa uno siempre.
Así que yo darle las gracias en nombre propio y por supuesto en nombre de Redipe. ¿Eh? Y nada, pues si él tiene tantas ganas, Salvador toma nota y el año que viene, pues sobre estas fechas o otras, pues volvemos a llamar. Y yo encantado de volverte a presentar. Bueno, Así venga, que muchas fenomenal. gracias a todos Venga, un saludo a y todos. damos por finalizada la reunión. Gracias, José Carlos. Gracias a todos por la atención.